El auto se descompuso en la mitad del camino. Otra vez la bobina, dijo mi viejo. Lo empujamos al costado y acampamos junto al bosque, en medio de otros autos. Todos coches en las últimas, de infelices como nosotros. Más adelante había un pueblo, pero aquella frondosa arboleda te convidaba a parar. Nuestra escala duraría 9 años. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuando llegó la mañana, mi viejo se fue caminando hasta Jackson a buscar una bobina. Por la noche me aposté en el camino a esperarlo, pero mi viejo no apareció. Tampoco volvió al día siguiente, ni en los meses que vinieron. Entonces mi abuela le dijo a mi madre: creo que tu marido se está demorando un poco. Estábamos en un camping de gringos blancos en la miseria y de otros latinos como nosotros. También había montones de chicas que yo no paraba de mirar. Los negros tenían su propio camping a unos 500 metros. Mi viejo detestaba a los negros. Que nunca los vea con uno de esos, nos decía a cada momento. A este paso, decía, los nuevos negros de América vamos a ser nosotros. Era otro de los temas de mi viejo. Un día me mandaron a buscarlo. Alguien alquiló un camión para ir de paseo y a mí me llevaron gratis. En Jackson había familias que ni siquiera juntaban para cargar medio tanque. Había también hombres solos de cara triste. A la hora del regreso, vi de pronto a mi viejo. Despachaba combustible en la estación de servicio y no llegó a descubrirme. Yo sentí vergüenza y me fui. De vuelta en el camión, todos daban por hecho que no lo había encontrado. Era público que mi viejo nos había abandonado, así que nadie se molestó en preguntar. Mis padres son de Jalisco, pero nosotros nacimos en Nuevo México, que está en los Estados Unidos. Llevábamos tanto tiempo en la ruta que cargábamos lo indispensable. Algo de ropa, algunas mantas y unas cuantas cacerolas. Después de todo éramos 7, si contábamos al perro. Solo mi padre se permitía un exceso. Nunca se despegaba de una maceta con un arbolito dorado. El día que alquilara una granja, lo pensaba trasplantar. Mi viejo fantaseaba con esa granja y de paso sermoneaba a mis hermanas. Una chica desvirgada a destiempo, decía, era como un roble cortado fuera de época que termina por partirse en las puntas. ¿Eso qué quiere decir?, le preguntaba a mi madre. ¿Que una chica debe encamarse en invierno? Enseguida se peleaban y nunca quedaba claro cuál era el mejor momento para que debutara una chica. A mis hermanas sus conferencias las ayudaron muy poco. Cuando menos lo esperábamos, Julia quedó preñada. El culpable no era un negro, sino un hijo de los Thompson.
Esa gente llevaba tanto tiempo en el acampe que hasta tenían su propio buzón de correo. El novio de Julia se llamaba Charlie y parecía buen tipo. Al final terminaron viviendo juntos en una casilla prestada. Por alguna razón extraña, los caminantes nunca se detenían. Nos miraban desde lejos y continuaban a Jackson. A lo mejor, entre tantos autos, nos tomaban por millonarios. La excepción fueron una mujer y dos blancos que se habían conocido en la ruta y llegaron un mediodía. La chica era una mestiza vistosa, cruza de gringo y apache. Cada uno cocinaba y comía por su cuenta. Ella se llamaba Jenny, pero de apache tenía poco. Llegaron buscando trabajo, pero aquí las cosas no mejoraban. El camino era una procesión de familias desalojadas, huyendo de la sequía y los malos precios. Mucha gente solitaria, o mujeres con niños que dejaban a sus espaldas un tendal de granjas abandonadas, mientras las papas se pudrían en tierra, porque no convenía sacarlas. Dentro de todo, los mexicanos siempre ligábamos algo, ya que cobrábamos la mitad que los gringos y los negros cobraban la mitad que nosotros. Pero esa Navidad, en vez del famoso pavo que prometía mi padre, cenamos tortillas con papas. La chica me cayó bien de entrada. Jenny era bastante mayor que yo, pero charlábamos mucho. Me acostumbré tanto a ella que cada mañana, al despertarme, solo pensaba en verla. Jenny parecía molesta con sus compañeros de acampe, así que siempre hallaba un pretexto para venirse conmigo. Un sábado fuimos a Jackson en el camión. Esa tarde no pasé por la estación de servicio. Dimos una vuelta por el pueblo y nos sentamos en la vereda del banco. Todo el mundo se pasaba la tarde ahí. En eso vi acercarse a mi viejo, que preguntó por mi madre. Al despedirse me dejó un billete. Dijo que invitara a mi novia con un helado y que el resto se lo diera a mi mamá. Pero Jenny no era mi novia y yo ni siquiera la había besado. Al poco tiempo llegó un sobre a mi nombre, al buzón de Roy Thompson. Era plata que nos mandaba mi viejo. De alguna forma él ya sabía que Charlie estaba viviendo con Julia. Mi viejo era incapaz de dibujar una sílaba, así que alguien debió hacerle la carta. A la legua se notaba que era letra de mujer. El misterio se aclaró de inmediato. Mi viejo se estaba viendo con una puta del camping. Lo supe ese mismo sábado, cuando le vi bajar del camión y meterse en la estación de servicio. Comprendí que adentro lo estaba esperando él. En el camino de vuelta me animé a besar a Jenny. Ella me miró con sorpresa, pero se acomodó enseguida. Esa chica era una artista para la lengua. Cuando llegamos al camping, yo me bajé tiritando. Mis hermanas viven hablando de Nuevo México. Yo apenas recuerdo algo. Parece que había una fiesta dedicada a los mexicanos y hasta los gringos desfilaban disfrazados de charros. Nadie mostraba mucho entusiasmo. Era una cosa bastante rara. Ellos nos miraban a nosotros y nosotros a ellos, pero jamás nos juntábamos. Mis hermanas decían que la verdadera fiesta empezaba cuando se iban los gringos. La gente del camping se renueva poco. Hoy partieron unos cuantos. Compraron un Forcito entre varios y salieron para Texas. Yo estoy viviendo con Jenny. Ya tenemos una nena, pero el auto sigue parado. Tendríamos que conseguir alguna bobina de segunda mano. Por ahora vamos tirando, gracias a nuestro negocio de neumáticos usados.
Cada mañana lo armamos junto al camino, pero pueden pasar semanas para que vendamos una cubierta. Jenny aporta lo que puede. Hace poco estuvo 3 días en la cosecha de zanahorias. ¿Qué más podría contarles? Como mi viejo se fue de Jackson, trasplantamos su arbolito a la orilla del arroyo. Un roble americano, como les dije, de los que tardan añares en alzar vuelo. Todo indica que seguiremos clavados aquí. Tenemos buzón y todo, por si quieren escribir. Pongan familia Pacheco en el sobre. Ya somos mayoría en el camping, que ahora se llama Nuevo Jalisco.